Una pobre conserje hizo burbujas para calmar a un niño en crisis, sin saber que el millonario la estaba observando. Y lo que él hizo sorprendió a toda la empresa. Antes de comenzar la historia, cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad nos está viendo. Y al final, no olvide calificar esta historia del 0 al 10. Que disfruten la historia. Clara Martín se detuvo de golpe en el pasillo, aún con el balde de limpieza colgado en la mano. Unos metros más adelante, una escena poco común la dejó sin aliento. Un niño pequeño encogido en el suelo, abrazando sus piernas, balanceando el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, con la mirada fija en algo que solo él parecía ver. La gente mantenía distancia. Observaban, pero nadie se acercaba. ¿Otra crisis?, comentó una mujer por teléfono, con un tono casi indiferente. ¿Y la niñera? ¿Todavía no llegó?, susurró un supervisor. Por favor, no se acerquen, pidió uno de los guardias, visiblemente angustiado. Mientras tanto, varios pisos arriba en la sala de juntas, James Scott observaba la escena por las cámaras internas del edificio. Su hijo, en crisis, solo en el vestíbulo. Sin pensarlo, dejó todo de lado. Salió apresurado, presionó el botón del elevador varias veces, y como tardaba, bajó corriendo por las escaleras, con el corazón latiendo fuerte en el pecho a cada escalón. En la planta baja, Clara no lo dudó. Se sentó con calma cerca del niño, respetando la distancia. No habló. No extendió las manos. Solo metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un frasquito, casi vacío. Era detergente. Lo mezcló con un poco de agua que llevaba en una botellita y sopló una burbuja. Después otra. Y otra más. El niño detuvo el movimiento repetitivo. Sus ojos, antes fijos en algo interno e incontrolable, empezaron a seguir el vuelo suave y silencioso de las burbujas en el aire. Fue en ese momento cuando James llegó al vestíbulo. Se detuvo, sorprendido, sin aliento. Frente a él su hijo estaba sentado en el suelo, tranquilo, observando las burbujas flotar. Y frente a él una mujer que nunca había visto antes, con uniforme sencillo, el cabello recogido con una pluma, soplaba burbujas con total concentración, como si ese momento exigiera de ella una precisión absoluta. Nadie se atrevía a interrumpir. Todo el vestíbulo parecía haberse congelado en el tiempo. Luca, su hijo, estaba despierto. No gritaba, no temblaba, solo miraba curioso cada burbuja que subía y desaparecía en el aire. James parpadeó, aturdido. Sabía bien cómo se desarrollaban esas crisis. Sabía lo improbable que era que se calmaran tan rápido y sin ayuda técnica. «Señor Scott», murmuró un guardia al verlo. James levantó la mano pidiendo silencio. Clara, ajena a todo lo que ocurría a su alrededor, seguía con su pequeña rutina. Sopló otra burbuja y otra más, cada una como si tuviera una misión especial. Luca la miraba. Sus hombros se relajaron. Estiró el brazo con cuidado tratando de tocar una burbuja que se acercaba. Esta explotó suavemente en su dedo. Él rió, bajito, pero rió. Clara le respondió con una sonrisa, y solo entonces notó que alguien estaba detrás de ella. Se giró lentamente y se congeló al encontrar la mirada de un hombre alto, elegante, y con un traje oscuro impecable. Sus ojos reflejaban algo entre curiosidad e incredulidad. Era él, el director de la empresa, James Scott. «Disculpe», dijo Clara levantándose rápidamente. «Yo solo. Él estaba ahí y nadie hacía nada. Sentí que necesitaba a alguien cerca. No lo toqué. Solo hice unas burbujas». James alternó la mirada entre ella y su hijo. «Normalmente tarda mucho en calmarse», murmuró aún procesando lo que veía. «Y usted lo logró en pocos minutos». «No fui yo quien lo logró», respondió Clara ajustándose el delantal. «Fue él quien encontró la forma. Yo solo me quedé cerca». A veces eso ayuda más de lo que parece. Luca ahora los miraba, curioso. Aún tenía rastros de lágrimas en los ojos, pero la tormenta ya había pasado. James se agachó junto a su hijo y le preguntó con suavidad, «¿Te sientes mejor ahora?». Luca asintió con la cabeza. «Fue ella», murmuró, «la señora de las burbujas». Clara sonrió. «Ese es mi truco. Jabón y paciencia. Y si eso no sirve, un desatascador también puede sorprender». James se levantó despacio, observando a aquella mujer con atención renovada. «¿Usted trabaja aquí?». «Sí, señor. Soy del equipo de limpieza. Subcontratada. Turno de la mañana. 3 meses en el puesto. Café fuerte y sueldo bajo», dijo tratando de disimular los nervios con un poco de humor. «¿Su nombre?». «Clara Martins». Él le extendió la mano. «James Scott, lo sé, su rostro está por todos lados. Murales, gafetes, elevadores. Solo falta que aparezca en las cajas de papel higiénico», comentó sin pensar, y de inmediato se arrepintió de la broma. Él casi se rió. «Me gustaría hablar con usted, señorita Martins».
¿Podría acompañarme a mi oficina? Ella abrió los ojos con sorpresa. Le juro que no le di dulces a su hijo, ni hice hipnosis. Fue solo jabón, de verdad. James hizo una señal discreta al guardia para que los acompañara. Cuando Clara empezó a alejarse, Luca le extendió la mano. ¿Vas a volver? Ella se agachó a su lado. Mañana te traigo una burbuja con aroma a limón, pero solo si prometes que vas a sonreír 2 veces. ¿Trato hecho? Luca sonrió. James observaba todo en silencio. Dentro del elevador, Clara soltó el aire que había estado aguantando desde el vestíbulo. Solo una duda. ¿Me van a despedir? Todavía lo estoy pensando, respondió James, sin quitarle los ojos de encima, mientras las puertas se cerraban. La oficina de James Scott era exactamente como Clara se la imaginaba. Vidrio de piso a techo, vista panorámica de la Ciudad de México, muebles que costaban más que su salario anual y un escritorio tan grande que podría servir de pista de patinaje. Ella se sentía como una hormiga en un palacio de gigantes. «Tome asiento, por favor», dijo James, señalando una de las butacas de cuero. Clara miró su uniforme manchado con productos de limpieza y dudó. «Señor Scott, con todo respeto, pero acabo de limpiar baños. Tal vez sea mejor que me quede de pie». «Insisto. Siéntese». Ella se acomodó en la orilla del asiento, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. James caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, observando el movimiento frenético de la ciudad allá abajo. «Señorita Martins, ¿qué sabe usted sobre mi hijo?» «Que es un niño que necesitaba a alguien esta mañana», respondió Clara directa, «y que tiene ojos bonitos, incluso cuando llora». James se giró, sorprendido por la sencillez de la respuesta. Luca tiene un trastorno del procesamiento sensorial. Situaciones inesperadas, cambios en la rutina, ambientes con muchos estímulos. Todo eso puede desencadenar crisis como la que presenció hoy. Clara sintió, prestando atención. Perdió a su madre hace 2 años. Desde entonces, las crisis se han vuelto más frecuentes e intensas. Tenemos un equipo de especialistas, terapeutas, niñeras entrenadas, pero nada de lo que hicimos logró lo que usted consiguió en 5 minutos con un frasco de detergente. Señor Scott, Clara lo interrumpió, incómoda con los elogios. De verdad no hice nada extraordinario. Solo me quedé ahí y eso fue extraordinario, la interrumpió James volviéndose hacia ella. ¿Tiene hijos, señorita Martins? La pregunta tomó a Clara por sorpresa. Bajó la mirada por un momento antes de responder. No, señor. No tengo. James notó el cambio en el tono de su voz, pero decidió no insistir. Bien, tengo una propuesta para usted. Me gustaría que pasara tiempo con Luca. No como niñera ni terapeuta, sino como la persona que él encontró hoy. Clara parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que escuchaba. Disculpe, ¿habla en serio? Completamente. Ella soltó una risa incrédula. Señor Scott, usted me conoció hace exactamente 15 minutos. Soy una conserje que apenas puede pagar el alquiler de su departamento de una sola habitación. Usted es un CEO millonario ofreciéndome cuidar de su hijo. Esto no es una propuesta, es el guión de una película mexicana. James casi sonrió con la comparación. Observé cómo reaccionó Luca con usted. En 2 años nunca lo vi calmarse tan rápido con un desconocido. Eso vale más que cualquier título o certificado. Pero yo no sé nada sobre niños con ese trastorno que mencionó. Trastorno del procesamiento sensorial, y al parecer sabe más de lo que cree. Clara negó con la cabeza, aún sin creerlo. Esto es una locura. Usted no puede simplemente tomar a una empleada de limpieza y... La puerta de la oficina se abrió suavemente. Luca entró despacio, de la mano de una mujer bien vestida, que Clara supuso que era algún tipo de cuidadora. «¿Papá?», dijo el niño, con la voz aún un poco ronca por la crisis de antes. James se agachó a la altura de su hijo. «Hola, campeón. ¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondió Luca, pero sus ojos buscaron a Clara. «¿La señora de las burbujas todavía está aquí?» Clara saludó tímidamente desde la butaca. «Hola, Luca. ¿Te acuerdas de mí?» El rostro del niño se iluminó. «¿Vas a hacer más burbujas?» «Bueno», Clara miró a James sin saber qué responder. «Depende», dijo James. «¿Te gustaría que Clara regresara para jugar contigo?» Luca asintió con entusiasmo. «Sí. ¿Puede enseñarme otras cosas además de burbujas?» Clara rió. «Puedo enseñarte a hacer avioncitos de papel que vuelan muy lejos, y también a hacer sonidos raros con vasos de agua». «¿De verdad?» Los ojos de Luca brillaron. «De verdad, pero solo si tu papá lo permite». Luca se volvió hacia James con una expresión suplicante. «Por favor, pa, por favor».
James miró a Clara, que aún parecía estar tratando de entender cómo había terminado en esa situación tan surrealista. Entonces, señorita Martins, ¿acepta mi propuesta? Clara suspiró profundamente. Mire, señor Scott, si usted realmente quiere esto, acepto. Pero tengo algunas condiciones. James arqueó una ceja. ¿Condiciones? Primera, nada de niñera supervisándome. Si usted confía en mí con su hijo, entonces confía de verdad. Segunda, nada de cámaras grabándome. No soy una atracción de zoológico. Y tercera, nada de órdenes sobre cómo debo interactuar con él. Los niños notan cuando uno está forzando las cosas o siendo artificial. James guardó silencio por unos segundos. Clara pensó que quizás había ido demasiado lejos. Disculpe, no quise ser grosera. Es que... Acepto sus condiciones, dijo James sorprendiéndola. ¿Las acepta? Todas. Pero yo también tengo condiciones. Usted mantendrá absoluta discreción sobre nuestra familia y nuestra vida privada. Y cualquier señal de que Luca no se siente cómodo, terminamos el acuerdo de inmediato. Clara extendió la mano. Trato hecho. James estrechó su mano, notando lo pequeña que era comparada con la suya, pero firme y marcada por el trabajo. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó Clara. ¿Qué le parece mañana por la tarde, después de su turno habitual? De acuerdo. Pero voy a necesitar la dirección porque me imagino que ustedes no viven en un departamento como el mío. Lucas se rió del comentario. Vivimos en una casa bien grande. Hasta tiene elevador por dentro. ¿Elevador dentro de la casa? Clara fingió sorpresa. Y yo que me canso subiendo 2 pisos. Puedo mostrarte todos los cuartos, ofreció Luca entusiasmado. Sería un honor, señor Luca, dijo Clara, haciendo una reverencia exagerada que provocó carcajadas en el niño. James observaba la interacción con una mezcla de alivio y curiosidad. Había algo en Clara Martins que despertaba en Luca una espontaneidad que él no veía desde hacía mucho. Señorita Martins, dijo James, mañana a las 3 de la tarde. Mi chofer puede pasar por usted. No es necesario. Sé usar el metro y el autobús. Solo envíeme la dirección. Insisto. Y yo insisto en que puedo llegar sola. Es parte de mis condiciones no dichas. Nada de lujos que me hagan olvidar de dónde vengo. James negó con la cabeza, entre divertido y resignado. Como quiera. Clara se levantó y se dirigió a Luca. Hasta mañana, pequeño. Y recuerda nuestro trato. 2 sonrisas antes de que yo llegue. Hoy ya sonreí 3 veces. Respondió Luca orgulloso. Entonces mañana quiero 4, dijo Clara, guiñándole un ojo. Cuando Clara salió de la oficina, James se quedó mirando a su hijo que aún sonreía. Te cayó bien, ¿verdad? Es chistosa, papá, y hace burbujas que no se revientan tan rápido. James sonrió. Tal vez, por primera vez en 2 años, había tomado la decisión correcta. Clara se detuvo frente al portón imponente, revisando la dirección en el papel por 4ª vez. El edificio residencial parecía más un hotel de 5 estrellas que un lugar donde realmente viviera gente. Porteros uniformados, jardines perfectamente recortados y una fuente en el centro que probablemente costaba más que toda su casa. Con permiso, dijo al portero, que la miró de arriba abajo con cierta desconfianza. Estoy buscando el departamento del señor James Scott. Penthouse, corrigió el hombre, revisando una lista. ¿Su nombre? Clara Martins. Él me está esperando. Tras una llamada discreta, el portero le indicó que siguiera hacia los elevadores. Clara entró al vestíbulo y de inmediato se sintió como una intrusa. Mármol por todos lados, candelabros de cristal y un silencio que hacía eco con sus propios pasos. Piso 25, informó el portero. Solo hay un departamento en ese piso. Claro que solo hay uno, murmuró Clara para sí misma, porque ¿por qué lo compartiría con alguien más, verdad? El elevador subió tan suavemente que apenas sintió el movimiento. Cuando las puertas se abrieron, Clara se encontró con un vestíbulo privado que conducía a una única puerta de madera oscura. Tocó el timbre y esperó. La puerta se abrió, revelando a una mujer elegante de mediana edad con un uniforme impecable. «Usted debe ser Clara», dijo la mujer con una sonrisa profesional. «Soy Mercedes, el ama de llaves. El señor Scott la está esperando». Clara entró y de inmediato se sintió perdida. El departamento era más grande que toda la manzana donde vivía. Salas que se conectaban con otras salas, pasillos que llevaban a lugares que ella no podía imaginar para qué servían. «Por aquí», indicó Mercedes, pero Clara ya se había desviado hacia la derecha, atraída por una sala con una vista espectacular de la ciudad. «Dios mío», exclamó, olvidando hablar en voz baja, «se puede ver toda la ciudad desde aquí. Es como estar en un helicóptero».
¿Clara? La voz de James vino de algún lugar detrás de ella. Ella se volteó rápidamente y casi tropezó porque sonó algo que se movía por... ¡Ay! Gritó, saltando hacia un lado. ¿Qué es eso? Un pequeño robot circular continuó su camino, aspirando el suelo con un zumbido bajo y constante. James apareció en la sala, intentando ocultar una sonrisa. Es el robot aspirador. Perdón, olvidé avisarte. ¿Aspiradora robótica? Repitió Clara, mirando el aparato con desconfianza. Claro, ¿por qué no? Lo próximo que me vas a decir es que las cortinas se abren solas. Como si lo hubiera escuchado, las cortinas de la sala comenzaron a cerrarse automáticamente, ajustando el ambiente para el final de la tarde. Clara abrió mucho los ojos. ¿Eso fue coincidencia o tu casa de verdad me escucha? Sistema automatizado, explicó James, claramente divertido por su reacción. Responde a la luz exterior. Tu departamento es más inteligente que yo, dijo Clara, moviendo la cabeza. ¡Papá! Gritó Luca mientras corría hacia ellos, interrumpiendo la conversación. ¿Ya llegó Clara? Hola, campeón, dijo Clara agachándose para quedar a su altura. ¿Listo para enseñarme esta casa nave espacial? Luca se rió. Ven, te enseño mi cuarto. Tiene una cama que se convierte en sillón. ¿Una cama que se convierte en sillón? Eso es como magia. Mientras Luca tomaba la mano de Clara, James lo seguía a una distancia prudente. El departamento, que siempre le había parecido un símbolo de éxito, ahora se sentía demasiado serio y frío bajo la mirada curiosa de Clara. En el cuarto de Luca, Clara se sorprendió de verdad con cada detalle. El librero lleno, los juguetes acomodados en cajas transparentes, la mesa de dibujo con materiales profesionales. ¡Guau, Luca! Tienes más juguetes que una tienda entera. Papá los compra, pero no juego mucho, admitió el niño bajando la voz. ¿Ah, no? ¿Y con qué te gusta jugar? Luca dudó un poco. Con cosas simples, como las burbujas de ayer. Clara sonrió y sacó un pequeño frasco de su bolso. Qué bueno que lo dijiste porque hoy traje una receta especial. Abrió el frasco y sopló. Las burbujas que salieron tenían un brillo dorado diferente. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Luca, fascinado. Es un secreto de oficio, pero si quieres, te enseño. Se sentaron sobre la alfombra suave del cuarto y Clara le mostró cómo mezclar jabón con unas gotas de aceite para que las burbujas brillaran más. Luca ponía atención como si fuera un pequeño científico. Ahora te toca a ti, dijo Clara, pasándole el frasco. Las primeras burbujas que hizo Luca salieron pequeñas y desiguales, pero él no se rindió. Clara lo animaba con aplausos y comentarios divertidos. Esa parece una uva, y esa de allá parece la cabeza de tu robot aspiradora. Luca se rió con fuerza. Puedo intentar hacer una burbuja gigante. Claro, pero para eso necesitamos más espacio. ¿Qué te parece la sala? En la sala principal, Clara improvisó un picnic sobre la alfombra persa. Sacó los bocadillos que había traído, sándwiches sencillos, fruta y jugo en cajita, y los puso sobre servilletas de papel. ¿Un picnic dentro de la casa? Preguntó Luca, curioso. Los mejores picnics son los inesperados, dijo Clara. Y no se necesita pasto para que sea divertido. Puso una música suave en su celular y lo dejó en el suelo entre ellos. Luca se animó al reconocer una de las canciones. Esa la conozco. ¿Entonces cantemos juntos? James, que se había quedado en el pasillo, miraba la escena con una mezcla de admiración y nostalgia. Hacía tanto que no escuchaba a Luca reírse así. La casa, que normalmente era tan callada y seria, ahora estaba llena de vida. Por primera vez en 2 años, James se permitió sonreír de verdad. ¡Qué escena tan conmovedora! Una voz cortante rompió el momento. Todos voltearon. En la entrada de la sala estaba una mujer alta y elegante, con ropa de marca y un bolso que probablemente costaba lo mismo que el salario anual de Clara. «¡Tía Victoria!», exclamó Luca, pero sin el mismo entusiasmo que con Clara. «Hola, querido», dijo Victoria, besando el aire cerca de su mejilla, pero sus ojos estaban fijos en Clara. James entró a la sala, visiblemente tenso. «Victoria, no sabía que vendrías hoy. Pensé en darle una visita sorpresa a mi ahijado», dijo ella, sin quitarle la mirada a Clara. «Y por lo que veo, también yo me voy a llevar una sorpresa». Clara se levantó, limpiándose las manos en su pantalón de mezclilla. «Hola, soy Clara Martins». Victoria la miró de arriba abajo. «Me lo imagino». «¿Y tú eres?» «Una amiga», respondió Luca antes de que Clara pudiera decir algo. «Una amiga», repitió Victoria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué interesante. James, ¿podríamos hablar a solas?» «Victoria», empezó James. «No hay problema», interrumpió Clara, notando la tensión en el aire.
Luca, ¿seguimos con las burbujas gigantes en tu cuarto? Buena idea, dijo el niño, tomándola de la mano. Cuando salieron de la sala, Clara todavía alcanzó a escuchar a Victoria decir: James, de verdad espero que sepas lo que estás haciendo. Esa mujer claramente está aprovechándose de la situación. Clara cerró la puerta del cuarto de Luca, pero las palabras seguían repitiéndose en su mente. Tal vez Victoria tenía razón. Tal vez ella no pertenecía a ese mundo. ¿Clara? Luca la jaló del brazo. ¿Estás triste? Ella lo miró y le regaló una sonrisa forzada. No, campeón, solo estoy pensando en las burbujas gigantes que vamos a hacer. Pero mientras preparaba la mezcla especial, Clara no podía dejar de pensar si no se estaba metiendo en realidad en una situación mucho más grande de lo que imaginaba. Había pasado una semana desde el encuentro con Victoria, y Clara ya había visitado a Luca 3 veces. Cada visita era mejor que la anterior. Construyeron una fortaleza con cojines, hicieron experimentos con bicarbonato y vinagre, e incluso enseñaron algunas palabras en español al robot aspiradora, que obviamente no respondió, pero a Luca le pareció divertidísimo de todos modos. Fue un jueves cuando James hizo la invitación inesperada. «Me gustaría cenar contigo mañana por la noche», dijo él, mientras Clara organizaba los materiales de arte que había llevado para Luca. Clara casi tiró la caja de crayones. «¿Perdón?» «Una cena de agradecimiento, por lo que has hecho por Luca. Pensé que sería apropiado. Señor Scott no tiene que agradecerme, me divierto tanto como él. Aún así me gustaría hacerlo, si aceptas por supuesto». Clara lo miró, tratando de descifrar sus intenciones. Había algo diferente en la forma en que James la miraba últimamente, menos formal, más humano. «Está bien», dijo finalmente, «pero espero que no sea nada muy elegante. No tengo ropa para restaurantes donde usan 3 tipos de tenedor». James sonrió. «Será aquí mismo. Algo sencillo». Sencillo. Clara debió haber sospechado de esa palabra saliendo de la boca de un millonario. El viernes por la noche, se preparó con el cuidado de quien va a una entrevista de trabajo. Había alquilado un vestido azul marino en una tienda del centro. Nada extravagante, pero lo suficientemente decente como para no parecer que se había perdido camino a la fiesta de otra persona. Cuando llegó al apartamento, Mercedes la recibió con una sonrisa más cálida que de costumbre. «Se ve muy linda hoy, señorita», comentó la ama de llaves. «Gracias. Espero no estar exagerando». «Para nada. El señor Scott la espera en el comedor». Clara siguió a Mercedes por el apartamento, pasando por habitaciones que aún la impresionaban. El comedor era elegante sin ser intimidante. Una mesa para 6 personas, flores frescas al centro y una iluminación suave que creaba un ambiente acogedor. James estaba de pie cerca de la ventana, con una camisa blanca sin corbata y pantalones oscuros. Cuando se dio la vuelta y la vio, sus ojos se detuvieron en ella un momento más de lo necesario. «¿Te ves?», empezó, y luego pareció recomponerse. «Buenas noches, Clara». «Buenas noches», respondió ella, de repente nerviosa. «Perdón si me tardé, me equivoqué de autobús y terminé bajando en Coyoacán. Hermosa zona, por cierto, pero no era donde quería estar». James rió. «No te preocupes. ¿Quieres tomar algo? Agua está bien, o jugo si tienes. No me llevo bien con el alcohol. De hecho, la última vez que tomé vino, desperté con una resaca tan fuerte que le juré al espejo del baño que nunca más iba a tocar una gota. Y siempre cumplo las promesas que hago frente al espejo». James la observó con diversión mientras hablaba. Clara tenía el don de hacer cualquier momento más ligero. «Jugo de naranja entonces», decidió él, sirviéndola. Se sentaron a la mesa y Clara inmediatamente empezó a comentar sobre todo. La vista desde la ventana, el delicioso aroma que venía de la cocina, el hecho de que las servilletas eran más suaves que sus fundas de almohada. «¿Siempre hablas tanto cuando estás nerviosa?», preguntó James, sin mala intención. Clara dejó de hablar a mitad de una frase sobre cómo las flores del centro de mesa combinaban con el color de las paredes. «Estoy hablando mucho, ¿verdad?» «No, es refrescante». Mercedes sirvió el primer plato, una crema de calabaza con un toque de jengibre que estaba deliciosa. «Dios mío», dijo Clara tras la primera cucharada, «esto es mejor que cualquier cosa que haya comido en la vida». Y eso que una vez comí una empanada de la esquina, que fue casi una experiencia religiosa. Mercedes es una excelente cocinera. Es un talento. Yo apenas puedo hacer un huevo sin quemarlo. ¿De verdad? Completamente en serio. Una vez intenté hacerme un pastel de cumpleaños y salió tan mal que hasta mi vecina, que es sorda, se quejó del olor.
James rió de verdad por primera vez esa noche. El plato principal fue salmón a la parrilla con verduras que parecían pequeñas obras de arte. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Clara, cortando con cuidado el salmón. Claro. ¿Por qué en realidad me invitaste a cenar? Y no me digas que es solo agradecimiento, porque sé cuando alguien está siendo amable por compromiso. James dejó el tenedor pensando en la respuesta. Porque hace 2 semanas que mi hijo se despierta sonriendo. Porque todos los días pregunta cuándo vas a volver. Y porque hace mucho tiempo que no veo alegría genuina en esta casa. Clara sintió que algo se movía en su pecho. Luca es un niño especial. Solo necesitaba a alguien que entendiera que no tiene que ser arreglado. ¿Y tú no entiendes por qué? Porque yo también fui una niña que no encajaba en lo que se considera normal, dijo Clara con la voz más suave. Mi mamá decía que yo era demasiado intensa para algunas personas. Me tomó años darme cuenta de que el problema no era mi intensidad, el problema era que los demás no sabían cómo manejarla. James la miró con atención. Había muchas capas en Clara Martins que apenas empezaba a descubrir. ¿Y cómo aprendiste a lidiar con eso? Dejando de disculparme por ser quien soy, respondió ella levantando la vista para mirarlo, y entendiendo que a veces las personas solo necesitan ser aceptadas, no cambiadas. El silencio que siguió no fue incómodo. Era ese tipo de silencio que se da cuando 2 personas se entienden, aunque sea un poco. ¿Puedo hacerte una pregunta ahora?, dijo James. Claro, ¿por qué aceptaste mi propuesta? Me refiero a cuidar a Luca. La mayoría de la gente lo habría visto como algo raro. Clara sonrió, porque me recordó a mí cuando era niña. Y porque a veces la vida nos pone justo donde tenemos que estar, aunque en ese momento no lo entendamos. ¿Crees en el destino? Creo que a veces el universo tiene sentido del humor, y que tal vez algunas coincidencias no lo son tanto. James estaba por responder cuando una voz familiar los interrumpió. ¡Clara! Luca apareció en la entrada del comedor, usando el delantal de Clara encima del pijama. El delantal le quedaba tan grande que se arrastraba por el piso como si fuera un vestido. Luca, Clara no pudo evitar sonreír. ¿Qué haces despierto? No podía dormir. Y cuando vi que estabas aquí, dudó un momento mirando a su papá, pensé que tal vez podríamos cocinar algo juntos. James se tensó al instante. Luca, ya casi son las 9 de la noche, y Clara está cenando. Pero papá... Luca tiene razón, interrumpió Clara, levantándose de la mesa. Todavía no hay postre, ¿verdad? ¿Qué tal si preparamos algo dulce? James la miró, claramente dudando. Clara, no es necesario que... Quiero hacerlo. Además, te dije que no sabía cocinar, pero no mencioné que soy experta en postres que no necesitan horno. Luca aplaudió, emocionado. ¿Qué tipo de postre? Mousse de chocolate rápido. Solo necesitamos chocolate, leche condensada y crema. Y muchas ganas de raspar el tazón después. James observaba todo con una mezcla de molestia y fascinación. Molestia porque estaban rompiendo todas sus reglas. Luca debía estar dormido, la cena fue interrumpida y su rutina perfectamente estructurada estaba siendo ignorada. Pero también con fascinación, porque su hijo estaba más entusiasmado que en mucho tiempo. ¿Puedo, papá?, suplicó Luca. James miró a Luca y luego a Clara, que lo observaba esperando su respuesta. Está bien, dijo por fin, pero solo porque es viernes. Sí, gritó Luca corriendo a la cocina. Clara pasó junto a James y le susurró. Gracias. Esto significa mucho para él. ¿Y para ti?, preguntó James, sorprendiéndose a sí mismo. Clara se detuvo y lo miró. Para mí también. En la cocina, Clara guió a Luca paso a paso para preparar el mousse, mientras James los miraba apoyado en la barra. Verlos trabajar juntos, Clara explicando con paciencia, Luca siguiendo cada paso con atención, formaba una imagen que James no sabía que necesitaba ver. Ahora viene lo más importante, dijo Clara, dándole una cuchara a Luca. Probar la mezcla para asegurarnos de que está perfecta. Luca probó y puso una cara de pura felicidad. Está increíble. ¿Tu papá quiere probar también? James se acercó y Clara le ofreció otra cuchara. Cuando sus dedos se tocaron brevemente al pasarle la cuchara, ambos sintieron un pequeño cosquilleo. Está perfecto, dijo James, aunque sus ojos no estaban puestos en el postre. Mientras esperaban que el mousse se enfriara, los tres se sentaron en la barra de la cocina, hablando de cosas al azar. James descubrió que Clara conocía historias graciosas sobre casi todos los barrios de la Ciudad de México, y que tenía opiniones muy interesantes sobre temas como arquitectura y política.
Cuando Luca por fin se fue a dormir, contento y tranquilo, James y Clara regresaron al comedor. «Perdón por arruinar tu cena elegante», dijo Clara. «Ha sido la mejor cena que he tenido en mucho tiempo», respondió James, y se dio cuenta de que era verdad. Terminaron la noche en la terraza mirando las luces de la ciudad mientras compartían el mousse que habían hecho. «Clara», dijo James de pronto. «Sí. Gracias, por todo». Ella sonrió. «De nada. Pero la próxima vez que quieras agradecerme puede ser con una pizza. Soy más sencillo de lo que imaginas». James se rió y en ese momento se dio cuenta de que quizá Clara Martins no solo era buena para Luca. Quizá también era buena para él. El lunes por la mañana, Clara estaba tomando café cuando su vecina, doña Carmen, tocó la puerta con el celular en la mano y una expresión preocupada. «Mija, tienes que ver esto», dijo la señora de 60 años, entrando sin pedir permiso. En la pantalla del teléfono, una foto borrosa mostraba a Clara y James en la terraza del apartamento de él, compartiendo un postre. El titular del blog de chismes decía: «CEO millonario captado en romance secreto con empleada de limpieza». «Ay no», suspiró Clara, dejándose caer en la única silla de la cocina. «Hay más», dijo doña Carmen deslizando el dedo por la pantalla. «Cenicienta moderna, empleada de limpieza conquista el corazón de magnate mexicano». El estómago de Clara se revolvió. En pocas horas, la historia se había regado como fuego en pasto seco. Cada portal de noticias tenía su propia versión, y cada una era más exagerada que la anterior. En el trabajo, Clara intentó seguir su rutina, pero las miradas de los compañeros y los murmullos en los pasillos lo hicieron imposible. Su supervisor la llamó a la oficina antes de que pudiera siquiera recoger sus cosas de limpieza. «Clara, tengo que preguntarte, ¿es verdad que estás involucrada con el señor Scott?» «No», respondió ella firme. «Solo ayudo con su hijo de vez en cuando». «Mira, no es asunto mío, pero la empresa está recibiendo llamadas de periodistas. Tal vez sería mejor que tomaras unos días libres hasta que esto se calme». Clara sabía que unos días libres era una forma educada de decir desaparece antes de que esto se vuelva un problema más grande. En las redes sociales, la cosa estaba aún peor. Memes con su foto circulaban con frases crueles. «Cuando limpias tan bien que conquistas al jefe». Tutorial: «Cómo atrapar a un millonario con detergente». «Escoba al altar en 10 pasos». Los comentarios eran despiadados. Gente que no la conocía la llamaba interesada, oportunista, cazafortunas. Analizaban cada detalle de su apariencia, de su vida, de sus supuestas intenciones. Clara pasó 3 días encerrada en casa, ignorando las llamadas de James y evitando salir para no encontrarse con periodistas. Había decidido que lo mejor era alejarse completamente. Luca estaría bien sin ella, probablemente incluso mejor. Fue Mercedes quien llamó el miércoles por la noche. «Clara, tienes que venir. Es sobre Luca». «Mercedes, no puedo. La situación está... No ha comido en 2 días. No sale del cuarto. El señor Scott ya no sabe qué hacer». Clara cerró los ojos, sintiendo un nudo en el pecho. «Va a estar bien. Solo necesita tiempo para adaptarse». «Clara, por favor, solo pregunta por ti. Dice que te fuiste porque ya no lo quieres». Esas palabras rompieron algo dentro de Clara. «Yo... no puedo, Mercedes. Sería peor para todos». El jueves por la mañana, Clara se despertó con golpes insistentes en la puerta. Pensó que eran periodistas otra vez, pero al abrir encontró a James parado allí, con la ropa arrugada y los ojos con ojeras. «James, ¿cómo?» «Conseguí tu dirección en Recursos Humanos», dijo él, entrando sin esperar invitación. «Tenemos que hablar». Clara se dio cuenta de que estaba en pijama y chanclas, con el cabello despeinado y sin una gota de maquillaje. Esa era ella, sin filtros, sin la versión correcta que usaba en el trabajo o en casa de él. «No deberías estar aquí», dijo ella, cerrando la puerta. «Vas a empeorar todo». James miró el pequeño apartamento. Una sala, cocina, cuarto. Muebles sencillos pero acomodados con cariño, plantas en la ventana, libros apilados en el suelo por falta de estantería. «Aquí es donde vives», dijo él, no como crítica, sino como observación. «Sí, no es mucho, pero es mío. Y antes de que digas algo sobre ayudarme con dinero, no quiero escucharlo». James se volvió hacia ella. «Luca no está bien, Clara. Lo sé. Mercedes me llamó. Pero se le va a pasar. Es fuerte. Ha dejado de comer. No sale del cuarto. Ayer lo encontré llorando porque cree que te fuiste por algo que hizo mal». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «Esto va a pasar, James. Me va a olvidar y yo», la interrumpió. «¿También me vas a olvidar a mí?»
Clara lo miró, sorprendida por la intensidad de su voz. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que en estas 2 últimas semanas, desde esa cena, no he podido dejar de pensar en ti. En cómo haces reír a Luca, en cómo ves el mundo, en cómo me haces querer ser una mejor persona. James, sé que la situación es difícil, sé que están diciendo cosas horribles sobre ti, pero huir no va a solucionar nada. Clara se sentó en la cama, que también servía de sofá. No lo entiendes. Me están destrozando en internet, me llaman de todo. Dicen que soy una interesada que se te lanzó encima para sacarte dinero. James se arrodilló frente a ella. ¿Y qué importa lo que piensen personas que ni siquiera te conocen? Importa porque eso te afecta a ti y a Luca. Ustedes no se merecen este escándalo. Déjame decidir qué merezco o no. Clara lo miró a los ojos y vio algo que no esperaba. No era lástima ni deber, era algo mucho más profundo. ¿Por qué estás haciendo esto, James? ¿Por qué estás aquí? Él dudó un momento antes de responder. Porque por primera vez en 2 años, mi casa se siente como un hogar cuando tú estás. Porque Luca volvió a sonreír. ¿Y por qué? Porque me enamoré de una mujer que hace burbujas de jabón y prepara mousse de chocolate usando mi delantal en la cocina. El corazón de Clara empezó a latir más rápido. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado tan en serio en mi vida. James, yo soy una señora de limpieza. Tú eres un director general. Eso no funciona en la vida real. Entonces, creemos nuestro propio mundo. Clara negó con la cabeza. Es muy complicado. Las mejores cosas siempre lo son, dijo él tomando sus manos. Vuelve conmigo, Clara. Luca te necesita. ¿Y yo? Yo también. Clara miró alrededor de su pequeño departamento, luego al hombre arrodillado frente a ella, declarando lo que sentía en medio de su realidad más difícil. Tal vez, solo tal vez, algunos cuentos de hadas sí podían pasar en el mundo real. Está bien, susurró, pero esta vez lo haremos a nuestra manera. James sonrió, y por primera vez desde que comenzaron los rumores, Clara sintió que tal vez todo podría salir bien. Clara regresó al día siguiente, pero la tensión en el departamento de James se podía sentir en el aire. Luca corrió hacia sus brazos apenas la vio, como si tuviera miedo de que ella desapareciera de nuevo en cualquier momento. «¿No te vas a ir otra vez, verdad?», preguntó el niño, abrazado a su cintura. «No voy a irme a ningún lado, campeón», prometió Clara, besándole la cabeza. «A veces los adultos tienen que resolver cosas feas, pero eso no significa que dejen de querer». James miraba la escena desde el otro lado de la sala, aliviado pero todavía afectado por los últimos días. Había en él una fragilidad que Clara no había notado antes, como si el miedo de perderla hubiera sacado a la luz algo que ni él mismo sabía que tenía. Después de que Lucas se fue a su cuarto a jugar, Clara y James se sentaron en la terraza, el mismo lugar donde todo había comenzado a complicarse. «¿Cómo estás manejando toda esta presión?», preguntó Clara. James suspiró hondo. «Ya he estado bajo el ojo público antes, cuando mi empresa empezó a crecer, cuando me casé, cuando Isabela murió, pero nunca había sido por alguien que me importara de verdad». «Háblame de ella», dijo Clara suavemente. «De Isabela». James guardó silencio por un momento largo, mirando las luces de la ciudad. Ella era todo lo que se esperaba de la esposa de un CEO. Elegante, educada, sabía exactamente qué decir en cada momento. Pero era más que eso. Era buena, muy inteligente. Luca heredó su sensibilidad. ¿Cómo murió? Un accidente de coche. Venía de una consulta médica cuando un conductor borracho se pasó un alto. Su voz bajó. Luca iba en el asiento trasero. Vio todo. Clara sintió un nudo en el pecho. Por eso las crisis. Los doctores dicen que es una combinación entre el trastorno del procesamiento sensorial y el trauma. Él se culpa, aunque solo era un niño. Cree que si no le hubiera pedido a su mamá que llevara el osito olvidado a la cita, ella habría tomado otro camino y habría llegado más temprano. ¿Y tú? ¿Cómo sobrellevaste todo eso? James soltó una risa amarga. Mal, me hundí en el trabajo, contraté a las mejores niñeras, los mejores terapeutas. Pensé que si arreglaba todo de forma práctica, el dolor se iría, para mí y para él. Pero no se fue, no. Y entonces llegaste tú con tus burbujas de jabón y de alguna manera lograste algo que ni años de terapia pudieron. Clara extendió la mano y tocó la de él. James, sabes que yo no puedo reemplazar a su mamá, ¿verdad? Lo sé, pero puedes darle algo que yo no sabía cómo darle, permiso para ser solo un niño. Se quedaron en silencio unos minutos, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Y tú?, preguntó James al fin.
Nunca hablas de tu familia, de tu pasado. Clara retiró la mano y se abrazó a las rodillas. No hay mucho que decir. Clara, los dos sabemos que eso no es cierto. Entiendes a Luca de una forma que va más allá de la empatía. Y el otro día, cuando te pregunté si tenías hijos, tu cara... Tuve un hijo, lo interrumpió ella, tan bajo que James casi no lo oyó. Mateo. Vivió 3 meses. James sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Clara. Síndrome de muerte súbita del lactante, continuó ella, con voz apagada. Una mañana desperté y él simplemente ya no respiraba. Los médicos dijeron que no había nada que yo pudiera haber hecho, pero se detuvo, luchando contra las lágrimas. Pero igual te culpaste, dijo James. Durante 2 años no pude ni mirar a un niño en la calle. Me mudé de ciudad, cambié de trabajo, cambié de vida. Pensé que si me alejaba lo suficiente, el dolor dejaría de seguirme. ¿Y lo hizo? No, solo aprendí a llevarlo de otra manera. Lo miró, hasta que conocí a Luca. Por primera vez en 4 años, estar cerca de un niño no me dolió. Me sanó. James se acercó y la abrazó. Clara se permitió llorar por fin, no solo por Mateo, sino por todos los años de dolor que había cargado sola. Gracias por contármelo, murmuró James contra su cabello. Gracias por no salir corriendo. Jamás haría eso. Se quedaron abrazados hasta que Clara dejó de temblar. Cuando se separaron, había entre ellos una conexión que antes no existía, la intimidad de 2 personas que habían compartido sus heridas más profundas. Ahora entiendo por qué tú y Lucas se conectaron tan rápido, dijo James. Los dos entienden la pérdida de una manera que muchos no comprenden. Tal vez por eso pudimos ayudarnos, respondió Clara. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de James. Miró la pantalla y frunció el ceño. Perdón, tengo que contestar. Es de la oficina. Clara hizo un gesto con la mano para que atendiera y fue a ver a Luca, que estaba demasiado callado en su cuarto. James Scott, respondió él, caminando hacia el otro lado de la terraza. Señor Scott, habla Roberto Martínez, del consejo directivo. Necesitamos hablar con urgencia. ¿Sobre qué? Sobre la situación con esta empleada. Los medios no dejan de llamar. Nuestros inversionistas están preocupados por la imagen de la empresa y, francamente, su conducta personal está afectando los negocios. James sintió cómo crecía la molestia dentro de él. Mi vida personal no es asunto del consejo. Cuando afecta nuestra reputación corporativa, sí lo es. Escuche, James, usted es un excelente CEO, pero esta situación se está saliendo de control. Tiene que elegir, o termina esta relación, o el consejo se verá obligado a considerar otras opciones de liderazgo. ¿Me está amenazando? Estoy siendo realista. Tiene 48 horas para resolverlo. De manera discreta y definitiva. La llamada terminó. James se quedó quieto con el teléfono en la mano como si el piso se hubiera desmoronado bajo sus pies. Clara apareció en la puerta de la terraza. Luca quiere saber si puede enseñarte el dibujo que hizo hoy, dijo, pero se detuvo al ver su expresión. ¿Qué pasó? James la miró, dividido entre el amor que sentía por ella y la responsabilidad que tenía con cientos de empleados e inversionistas. Nada que no podamos resolver, mintió. Pero mientras caminaba con Clara, de regreso al interior, sabía que la situación se había vuelto mucho más complicada de lo que había imaginado. Y esta vez, no estaba seguro de que el amor fuera suficiente para superar todos los obstáculos. Clara pasó toda la noche despierta, repasando la conversación con James y el cambio repentino en su actitud después de esa llamada. Conocía bien a los hombres bajo presión y sabía cuándo alguien escondía algo importante. A la mañana siguiente, llegó al departamento con una decisión ya tomada. Encontró a James en su oficina, rodeado de papeles y con una expresión tensa que confirmó sus sospechas. «Necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. James levantó la vista de los documentos, intentando sonreír. «Buenos días. Luca te está esperando. Quiere mostrarte». «James, basta». Clara se acercó al escritorio. «¿Qué pasó anoche después de esa llamada?» «Nada grave. Solo asuntos de trabajo. No me mientas. Cambiaste. Te sentiste distante». James suspiró y dejó la pluma. «El consejo me está presionando. Los inversionistas están preocupados por la mala imagen. Creen que nuestra situación está afectando la reputación de la empresa». Clara sintió un vacío en el estómago. «¿Y qué les dijiste?» «Que mi vida personal no era asunto suyo. Pero sí lo es, ¿verdad?» Clara se sentó frente a él. «James, tienes responsabilidades. Empleados, inversionistas, Luca. No puedo ser la razón por la que pierdas todo eso». «Clara, no.
Levantó la mano, deteniéndolo. Ya tomé una decisión. Esto tiene que terminar antes de que cause más daño. James se puso de pie bruscamente. No puedes estar hablando en serio. Estoy muy en serio. Anoche me dijiste que me amas, pero el amor no paga cuentas ni mantiene una empresa en pie. Tienes un hijo que depende de ti, personas que confían en tu trabajo. ¿Y tú? ¿Qué es lo que tú quieres? Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Quiero que seas feliz. Y no puedes ser feliz si estás perdiendo todo por mi culpa. Eso es ridículo. No estoy perdiendo nada por ti. Sí lo estás, y los dos lo sabemos. Clara se levantó y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? Me voy, y esta vez no voy a regresar. Clara, no hagas esto. Ella se con la mano en la perilla. Dile que tuve que salir por trabajo. Invéntale algo, con el tiempo lo entenderá. No lo va a entender, y yo tampoco. Clara volteó una última vez. Algún día me lo vas a agradecer. Salió de la oficina antes de que James pudiera responder, pasó rápido por la sala donde Luca jugaba con sus bloques, susurró un adiós campeón tan bajito que él ni lo escuchó, y salió del departamento. James se quedó de pie en la oficina unos minutos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Cuando por fin salió, encontró a Mercedes en la cocina. ¿Dónde está Clara?, preguntó Luca, apareciendo en la sala. Ella tuvo que salir, dijo James con la voz entrecortada. ¿Pero va a volver en la tarde? No, hijo. No va a volver. La expresión de Luca cambió de inmediato. ¿Por qué no? James no supo qué decir. ¿Cómo se le explican a un niño de 7 años las complicaciones del mundo adulto? A veces las personas tienen que tomar caminos distintos. Fue lo único que pudo decir. Luca lo miró por un momento largo, luego corrió a su cuarto y cerró la puerta de golpe. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Luca no quiso salir de su cuarto, no quiso almorzar, y cuando James intentó hablar con él, solo repetía, «Tú la hiciste irse, ¿verdad?». Alrededor de las 4 de la tarde, Mercedes tocó desesperada la puerta de la oficina de James. «Señor Scott, Luca no está en su cuarto». «¿Cómo que no está?». «Busqué por toda la casa, no está en ningún lado». James sintió que la sangre se le helaba. Corrió al cuarto de su hijo y encontró la ventana abierta, con una sábana amarrada que colgaba como una cuerda improvisada hasta el piso de abajo. «Llama a seguridad», gritó a Mercedes, «y consíganme la dirección de Clara. Ahora mismo». 20 minutos después, James conducía a toda velocidad por las calles de Ciudad de México, con el corazón acelerado, imaginando todos los escenarios posibles, un niño de 7 años solo en la ciudad. Cuando llegó al edificio de Clara, subió las escaleras de 3 en 3. Antes de tocar la puerta, escuchó algo que lo detuvo en seco. Risas. Tocó la puerta y Clara abrió. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero sonreía. «James, ¿cómo supiste?» «¿Está Luca aquí?» «Sí, pasa». James entró y encontró a Luca sentado en el suelo, haciendo burbujas de jabón y riendo como si nada hubiera pasado. «Papá», exclamó el niño. «Mira, Clara estaba triste, así que vine a hacerla reír otra vez». James se agachó junto a su hijo, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. «Luca, no puedes salir de casa así». Estaba muy preocupado. «Perdón, papá, pero Clara estaba llorando y tú dijiste que no iba a volver. Así que vine». James miró a Clara, que observaba la escena con ternura y tristeza. «¿Cómo llegó hasta aquí?» «En taxi», respondió Clara. Le dijo al chofer que era una sorpresa para su mamá. Por suerte era un hombre decente, si no... James la interrumpió. «Clara, tenemos que hablar». «James, ya te dije». «No, ahora me vas a escuchar». Se puso de pie, con una determinación que ella nunca le había visto. «Tenías razón en una cosa, tengo responsabilidades, pero estabas equivocada en otra. Mi responsabilidad no es solo mantener la empresa, es hacer una diferencia». «¿De qué estás hablando?» James la miró con los ojos brillando. «Voy a convertir parte de Scott Tech en una fundación dedicada a la inclusión emocional, apoyo a niños con necesidades especiales y sus familias. Un lugar donde puedan ser aceptados tal como son». Clara lo miró, sin comprender del todo. «James, y quiero que tú seas la directora del proyecto, no como mi novia que se volvió directora, sino como la persona más capacitada que conozco para liderarlo». «¿Estás loco? Tal vez, pero si lo estoy, es por la razón correcta». Le tomó las manos. «Clara, ayer me dijiste que a veces hay que crear nuestro propio mundo. Eso estoy haciendo. Estoy creando un mundo donde una mujer que limpiaba puede convertirse en directora de una fundación porque entiende con el corazón lo que de verdad importa». Luca dejó de hacer burbujas y los miró a los dos.
¿Eso quiere decir que Clara va a volver? James sonrió. Solo si ella quiere. Clara miró a James, luego a Luca, luego a su pequeño departamento, que de repente le pareció aún más pequeño. ¿De verdad creen que esto puede funcionar? Yo creo que si no lo intentamos, nunca lo sabremos, respondió James. Clara respiró hondo y por segunda vez en una semana, decidió creer en los cuentos de hadas. Está bien, pero yo elijo la decoración de la fundación. Luca gritó de alegría y James la besó por fin. 2 semanas después del anuncio de la fundación, todo parecía ir perfectamente. Clara se había mudado a un departamento más grande, pagado con su nuevo sueldo, y pasaba los días desarrollando programas educativos mientras Luca iba a una nueva escuela especializada. El evento de lanzamiento estaba programado para el viernes siguiente. James llegó a la oficina el lunes por la mañana con un optimismo que no sentía desde hacía años. La Fundación Corazón Abierto estaba ganando apoyo de otros empresarios. Los medios habían cambiado el tono de las noticias y hasta algunos miembros del consejo parecían estar aceptando la idea. Pero fue Roberto Martínez quien explotó la burbuja de felicidad. James, tenemos que hablar. Urgentemente, dijo el hombre entrando sin tocar. Buenos días para ti también, Roberto. ¿Qué es tan urgente? Tenemos un problema serio con tu directora de la fundación. James frunció el ceño. ¿Qué tipo de problema? Roberto dejó una carpeta sobre la mesa. Los documentos de Clara Martins, diplomas, certificados, referencias laborales, todos falsos. Eso es imposible. Verifícalo tú mismo. Contratamos una agencia de investigación discreta. La universidad donde supuestamente se graduó no tiene registro de ella. El hospital donde trabajó como auxiliar de enfermería nunca la conoció. Hasta algunos empleos anteriores son dudosos. James abrió la carpeta con manos temblorosas. Allí estaban copias de los diplomas de Clara con sellos de universidades que, según el informe, no tenían datos de ella en sus sistemas. ¿Debe haber un error? James, enfrenta la realidad. Ella mintió sobre sus credenciales para conseguir el puesto. Y ahora, a un día del lanzamiento, esto va a salir en la prensa. ¿Te imaginas la humillación? CEO millonario engañado por una limpiadora estafadora. Clara no es una estafadora. Las pruebas dicen lo contrario. James dejó los documentos intentando procesar la información. ¿Quién más sabe de esto? Por ahora, solo yo y los investigadores, pero no podremos mantenerlo en secreto mucho tiempo. Deme 24 horas para hablar con ella. Roberto negó con la cabeza. James, sé sensato. Necesitas distanciarte públicamente antes de que esto explote. Despídela, di que descubriste las mentiras, conviértete en la víctima de la historia. Jamás haría eso. Entonces prepárate para ver tu reputación destruida junto con la de ella. Esa tarde, James llegó a casa con el peso del mundo sobre sus hombros. Encontró a Clara y Luca en la sala, armando un rompecabezas de 1000 piezas en el suelo. Hola, amor, dijo Clara, levantándose para besarlo. ¿Cómo estuvo tu día? James dudó. Había algo en la forma en que ella sonrió, en la inocencia de sus ojos, que lo hizo cuestionar todo lo que había visto en esa carpeta. Clara, tenemos que hablar. Solos. Ella notó de inmediato la seriedad en su voz. Luca, ¿por qué no vas a terminar tu tarea? Después seguimos con el rompecabezas. Cuando quedaron solos, James sacó una copia de los documentos de la carpeta. Clara, necesito que me expliques esto. Ella miró los papeles y palideció al instante. James, entonces explica. Por favor. Clara se sentó en el sofá con las manos temblando. Los diplomas, no mentí completamente. Hice los cursos, todos. Pero cuando Mateo murió, yo me derrumbé. No pude presentar los exámenes finales ni los trabajos de conclusión. Dejé todo a 2 semanas de la graduación. ¿Y los certificados? Hice los cursos en línea. Completé todos los módulos. Pero cuando llegó la evaluación presencial, estaba internada por depresión. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas. James, tengo el conocimiento. Aprendí todo. Solo que no tengo los papeles oficiales. Clara, ¿por qué no me lo contaste? Porque sabía que no me darías la oportunidad. ¿Quién contrataría a alguien sin diploma para dirigir una fundación? James se pasó las manos por el cabello, frustrado. Pero eso es falsificación de documentos, Clara. Es un delito. Lo sé, y sabía que algún día esto saldría a la luz. Se levantó y caminó hacia la ventana. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Antes de que James pudiera responder, sonó su teléfono. Era su asesor de prensa. James, tenemos un problema. Alguien filtró una historia sobre Clara Martins a los periódicos. Saldrá mañana por la mañana en todos los medios.
James cerró los ojos. ¿Qué tipo de historia? Limpiadora mentirosa engaña a CEO millonario con diplomas falsos. Es un desastre, James. Necesitas hacer una declaración para distanciarte de ella. Hoy mismo. James colgó y encontró a Clara observándolo. «Era sobre mí, ¿verdad?», preguntó ella. «Clara. James, no necesitas protegerme. Sabía que este día iba a llegar. Voy a solucionar esto». «No, no lo harás». Clara agarró su bolso. «Harás lo que tengas que hacer para proteger a Luca y a tu empresa». «¿A dónde vas?» «Me voy. Lejos. A un lugar donde ya no pueda hacerles daño». «Clara, no seas dramática». «No soy dramática, soy realista». Sacó un sobre de su bolso. «¿Puedes darle esto a Luca cuando esté listo para entender?» James tomó el sobre con el nombre de Luca escrito con la letra delicada de Clara. «¿Qué dice?» «Que él es perfecto tal como es, que no fue culpa de él que me haya ido, y que a veces los adultos cometen errores con consecuencias demasiado grandes para arreglar». «Clara, por favor». «James, eres un hombre bueno, el mejor que he conocido, pero no puedes salvarme esta vez, y no voy a dejar que te ahogues intentando». Se acercó y lo besó suavemente. «Cuida bien de él, y de ti también». Clara salió del departamento sin mirar atrás. James se quedó parado sosteniendo el sobre, escuchando sus pasos alejándose por el pasillo. Cuando Luca apareció en la sala preguntando dónde estaba Clara, James no supo qué responder. A la mañana siguiente, la historia estaba en todos los titulares. La farsa de la Cenicienta moderna. James tuvo que dar una entrevista diciendo que había sido engañado y que Clara Martins ya no tenía ninguna relación con su empresa o fundación. Pero mientras hablaba ante las cámaras, James sabía que estaba traicionando a la única persona que realmente había entendido lo que significa amar incondicionalmente. Y por primera vez en su vida, el éxito profesional supo a derrota. Pasaron 3 semanas desde que Clara desapareció de la vida de James y Luca. 3 semanas de un departamento silencioso, de un niño que apenas hablaba y de un hombre que fingía estar bien durante el día, pero pasaba las noches buscándola en cada rincón de la ciudad. La Fundación Corazón Abierto quedó aplazada indefinidamente. James intentó contratar a otros profesionales, pero ninguno lograba captar la esencia de lo que Clara había planeado. Los programas que ella desarrolló eran únicos, nacidos de una comprensión profunda que no se puede replicar solo con diplomas y certificados. Luca había retrocedido. Volvieron las crisis, las noches sin dormir, el aislamiento. Preguntaba por Clara todos los días, y con cada «ella no va a regresar» de James, una parte del niño parecía morir un poco más. Fue Mercedes quien trajo la primera pista. «Señor Scott», dijo un martes por la mañana, entrando a la oficina con expresión decidida. «La encontré». James levantó la vista de los documentos que no había podido leer en una hora. «¿Clara?» «Está dando clases de arte voluntarias en una escuela pública en Iztapalapa. Una amiga de mi hermana trabaja ahí y dijo que hay una maestra nueva que hace magia con niños difíciles». James sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Estás segura?» «Profesora Clara, la chica de las burbujas», citó Mercedes. «Los niños la adoran». Esa tarde, James canceló una reunión con inversionistas japoneses, la primera vez en 15 años que cancelaba algo por razones personales, y manejó hasta Iztapalapa. La escuela primaria Benito Juárez era todo lo que la escuela privada de Luca no era. Paredes descascaradas, patio de concreto agrietado, pupitres viejos. Pero había algo vibrante allí, una energía que James reconoció al instante. Siguió el sonido de risas hasta un salón al final del pasillo. Por la ventana vio a Clara sentada en el piso, rodeada de 15 niños, todos pintando en grandes hojas de papel craft esparcidas en el suelo. «Ahora vamos a mezclar azul con amarillo», decía ella mostrando en su hoja. «¿Qué creen que va a pasar?» «Verde», gritaron los niños al unísono. «Exacto. ¿Y saben por qué es mágico? Porque cuando dos cosas diferentes se juntan pueden crear algo aún más bonito». James la observó por varios minutos, hipnotizado. Clara estaba diferente, más delgada, con ojeras, pero había algo luminoso en ella cuando estaba con los niños. Era como si hubiera encontrado su verdadera vocación. «¿Puedo ayudarle?» Una voz detrás de él lo hizo voltear. Una mujer de mediana edad, que claramente era la directora, lo miraba con curiosidad. «Soy James Scott. Me gustaría hablar con la profesora Clara». El reconocimiento apareció inmediatamente en los ojos de la mujer. ¿El CEO? ¿Exnovio? Sí, la directora lo estudió por un momento. Ella no quiere verlo. Me lo imaginaba, pero necesito intentarlo.
Señor Scott, no sé qué pasó entre ustedes, pero puedo decir una cosa, esa mujer es un tesoro. En 3 semanas logró cosas con nuestros niños que otros maestros tardan años en alcanzar. Lo sé, y por eso vine a hablar con ella. La directora dudó, luego suspiró. Está terminando la clase, puede esperar en el patio. 20 minutos después, Clara apareció en la puerta de la escuela, cargando una caja con materiales de arte. Cuando vio a James apoyado en el carro, se detuvo como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué haces aquí? Buscándote. James, ya hablamos de esto, se acabó. No para mí, y definitivamente no para Luca. Clara negó con la cabeza y comenzó a caminar hacia la parada del camión. James la siguió. Clara, por favor, solo escúchame 5 minutos. No hay nada que hablar. Hiciste lo que tenías que hacer. Yo entiendo. Yo no entiendo. Cometí el mayor error de mi vida. Clara se detuvo y se volteó hacia él. James, te mentí. Falsifiqué documentos. ¿Cómo puedes querer a alguien así en tu vida? Porque te amo, porque Luca te ama, y porque por fin entendí algo. ¿Qué? Que los diplomas no hacen a una persona mejor educadora, que los certificados no crean conexiones genuinas, y que la mujer más inteligente que conozco aprendió todo por la vida, no en libros. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Eso no cambia que te mentí. Omitiste información, por miedo, y entiendo ese miedo más de lo que imaginas. En ese momento se armó un pequeño alboroto detrás de ellos. Niños de la escuela corrían hacia el patio, seguidos por la directora que trataba de mantenerlos en orden. «Profesora Clara», gritó una niña. «Tenemos una sorpresa para usted». Clara se volteó, confundida, y vio a Luca aparecer entre los niños, cargando algo envuelto en papel de colores. «¿Luca?» Clara se arrodilló, incrédula. «¿Qué haces aquí?» «Papá me trajo. Dijo que estabas triste y que quizá yo podría ayudar». James se acercó. «Perdón. Sé que tal vez no era el momento adecuado, pero él insistió». Luca le tendió el regalo a Clara. «Esto es para ti, para mostrar que nunca nos olvidamos». Clara abrió el papel con las manos temblorosas. Dentro había un pequeño cuadro pintado por Luca. 3 burbujas flotando, una azul, una roja y una amarilla. En la esquina inferior, escrito con letra cuidada de niño. «Para Clara, que me enseñó que diferente es bonito». Clara no pudo contener las lágrimas. «La azul eres tú, porque traes paz. La roja es papá, porque es fuerte. Y la amarilla soy yo, porque dijiste que el amarillo es el color de la alegría». Clara abrazó fuerte al niño, mientras los niños de la escuela observaban emocionados. «¿Y cuando las 3 se juntan?», preguntó Luca. «Hacen un arco iris», susurró Clara. James se arrodilló junto a ellos. «Clara, sé que fallé, sé que te lastimé. Pero también sé que sin ti, ni Luca ni yo estamos completos. Vuelve con nosotros, por favor». Clara lo miró, luego a Luca, luego a los niños de la escuela que lo observaban expectantes. «James, si vuelvo, será con una condición. Lo que sea. La fundación no será solo para niños ricos con necesidades especiales. Atenderá a todos los niños, de todas las clases sociales, y funcionará aquí, en esta escuela y en otras escuelas públicas también». James sonrió. «Es una condición cara. Es la única forma de que tenga sentido. Lo acepto». Clara se levantó, aún sosteniendo el cuadro de Luca. «Y otra cosa. Dime, quiero graduarme de verdad. Hacer la universidad, tener los diplomas oficiales, no por ti ni por la sociedad, sino por mí. Yo pago. No, yo pago, con mi salario. Va a tardar, pero lo voy a lograr». James se acercó y tomó sus manos. «Clara Martins, ¿quieres casarte conmigo?» Los niños de la escuela soltaron un «oh» colectivo. Clara rió entre lágrimas. «¿Me pides matrimonio en una escuela pública frente a 30 niños? Te lo pido donde eres más feliz, frente a las personas que más te importan. Y si digo que no, entonces te preguntaré de nuevo mañana, y pasado mañana, hasta que digas que sí». Clara miró alrededor. A Luca sonriendo, a los niños animando, a James arrodillado frente a ella. Y se dio cuenta de que a veces los cuentos de hadas ocurren en los lugares más inesperados. «Sí», dijo ella, «pero solo si Luca es el padrino, y si los niños de la escuela pueden ir a la boda», añadió Luca. James rió. «Será la boda más ruidosa de la historia». «Será perfecta», dijo Clara besándolo finalmente. Y mientras los niños aplaudían y gritaban de alegría, Clara supo que había encontrado no solo un amor, sino una familia. Una familia grande, ruidosa y perfecta. 7 meses después, el gran día finalmente llegó. El centro de inclusión, Corazón Abierto, estaba listo para inaugurarse.
y Clara se despertó a las 5 de la mañana con una mezcla de nervios y emoción que la hacía parecer una niña en vísperas de Navidad. El evento sería en el nuevo espacio de la Fundación, un edificio renovado en el corazón de la Ciudad de México, con salones coloridos, jardines sensoriales, una biblioteca con libros en braille y lengua de señas, y hasta una sala especial para crisis emocionales, decorada con colores suaves y equipada con materiales calmantes. «Estás más nerviosa que una novia en el altar», comentó James, encontrando a Clara en la cocina a las 6 de la mañana, ya vestida y repasando por 10ª vez su discurso. «Es que es muy importante, James. No puedo equivocarme». «No vas a equivocarte. Nunca te equivocas cuando hablas desde el corazón». Luca apareció en la cocina todavía en pijama, pero llevando el pequeño traje que Clara le había comprado. «¿Ya me puedo vestir?», preguntó emocionado. «Claro, campeón, pero primero toma tu desayuno. Va a ser un día largo». El evento estaba programado para las 2 de la tarde, pero desde las 10 de la mañana Clara ya estaba en el lugar, revisando cada detalle. Las mesas estaban organizadas de forma inclusiva, con espacios para sillas de ruedas, las decoraciones eran vibrantes pero sin ser demasiado estimulantes, y había áreas tranquilas para niños que pudieran sentirse abrumados. Lo que más emocionaba a Clara era ver la diversidad de los invitados llegando. Familias acomodadas del círculo social de James se mezclaban naturalmente con padres trabajadores de las escuelas públicas asociadas. Niños típicos jugaban junto a niños con necesidades especiales, sin ningún tipo de extrañeza. «Señorita Clara», gritó Sofía, una de las alumnas de la escuela, en Iztapalapa, corriendo para abrazarla. «Está todo tan bonito». «Gracias, princesa. ¿Trajiste el dibujo que hicimos?» «Sí, está allá en la exposición con los otros». Una de las paredes del centro había sido convertida en una galería de arte infantil, mostrando trabajos de todos los niños involucrados en el proyecto, tanto de escuelas públicas como privadas. Era imposible distinguir cuáles venían de qué origen social. Todos eran igual de creativos, únicos y conmovedores. James circulaba entre los invitados con una naturalidad impresionante, pero Clara notaba que sus ojos siempre regresaban a ella, como queriendo asegurarse de que todo estuviera bien. Él había cambiado mucho en los últimos meses, menos rígido, más presente, más dispuesto a abrazar la imprevisibilidad que Clara había traído a sus vidas. «Damas y caballeros», anunció el maestro de ceremonias, «nos gustaría dar inicio a la presentación oficial del Centro de Inclusión Corazón Abierto». Clara subió al pequeño escenario en el salón principal y por un momento se quedó sin palabras al ver al público. Más de 200 personas, incluyendo empresarios, educadores, padres y principalmente niños. Muchos niños. «Buenas tardes», comenzó, con la voz un poco temblorosa al inicio. «Hace un año yo solo era una señora de la limpieza que cargaba un frasco de detergente en la bolsa. Hoy estoy aquí como directora de una fundación que nació de algo muy simple. La creencia de que todos los niños merecen ser vistos, aceptados y amados exactamente como son». Hizo una pausa y buscó a Luca en el público. El niño estaba sentado en la primera fila, al lado de James, con una sonrisa orgullosa en el rostro. «Este centro no trata de arreglar a los niños que son diferentes. Se trata de crear un mundo donde la diferencia se celebre, no se tema. Donde un niño que procesa el mundo de manera única sea visto como especial, no como un problema». Los aplausos comenzaron bajos y fueron creciendo. Clara vio lágrimas en los ojos de varias madres en el público. ¿Saben qué aprendí en este último año? Que no existen niños difíciles. Existen niños con necesidades no atendidas. Y cuando atendemos esas necesidades con amor, paciencia y creatividad, ocurre la magia, dijo usando la expresión en inglés provocando risas entre el público. «Quiero agradecer especialmente a una persona». Clara miró directamente a James. «A alguien que pudo haber elegido el camino fácil, pero eligió arriesgarlo todo para dar a los niños algo que ningún diploma puede enseñar, compasión genuina». James limpió discretamente sus ojos, claramente emocionado. «Y ahora, me gustaría invitar a algunos niños a mostrar lo que han aprendido aquí en estos últimos meses». Un grupo de 8 niños subió al escenario. Algunos con necesidades especiales, otros no, algunos de escuelas públicas, otros de privadas. Juntos presentaron una pequeña obra sobre la amistad y la aceptación que ellos mismos habían creado. La presentación fue conmovedora y divertida,
con momentos de pura espontaneidad infantil que arrancaron risas y lágrimas del público. Al terminar, la ovación fue ensordecedora. «Este es el futuro que estamos construyendo», dijo Clara, regresando al micrófono. «Un futuro donde niños como estos crecen sabiendo que sus diferencias son sus superpoderes, no sus debilidades». Después del discurso, los invitados fueron invitados a visitar las instalaciones. Clara acompañó a grupos de padres, explicando cómo cada espacio había sido pensado para atender diferentes necesidades. La sala sensorial, con texturas, luces suaves y sonidos calmantes. El taller de arte, con materiales adaptados para diferentes habilidades motoras. El jardín terapéutico, donde los niños podían conectarse con la naturaleza. «Esto es increíble», comentó una madre, observando a su hijo autista interactuar naturalmente con otros niños en la ludoteca. «Nunca se siente tan a gusto en lugares nuevos». «Ese es justamente el objetivo», respondió Clara. «Crear un ambiente donde todos los niños se sientan seguros para ser ellos mismos». Al final de la visita, todos se reunieron nuevamente en el salón principal para el cierre oficial. James subió al escenario para dar las palabras finales. «Cuando conocí a Clara Martins», comenzó, «ella estaba sentada en el piso de mi edificio, haciendo burbujas de jabón para calmar a mi hijo. En ese momento, no sabía que estaba presenciando el nacimiento de algo mucho más grande que un simple gesto amable. Estaba viendo el inicio de una revolución». Miró a Clara, que estaba parada junto al escenario. «Una revolución que nos enseñó que el amor no tiene diploma, que la competencia no se mide con certificados y que a veces las personas más calificadas para cambiar el mundo son las que la sociedad menos espera». Los aplausos resonaron por el salón. La Fundación Corazón Abierto no es solo un proyecto. Es una promesa. La promesa de que todo niño, sin importar sus necesidades o de dónde venga, tendrá un lugar donde podrá brillar. James estaba a punto de terminar cuando Lucas se levantó de la primera fila y corrió hacia el escenario. Sin pedir permiso, subió las escaleras y tomó el micrófono de las manos de su papá. «¿Puedo decir algo?», preguntó. Su voz infantil se escuchó por todo el sistema de sonido. El público rió con cariño. «Claro, hijo», dijo James, agachándose para quedar a la altura del niño. Luca miró al público, luego a Clara, después a James. «Quiero darle las gracias a Clara por enseñarme que a veces estar triste es normal y que no tengo que disculparme por ser quien soy». Clara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Y quiero preguntar algo», continuó Luca, ahora mirando directamente a Clara. «Papá, ¿ya puedo llamarla mamá del corazón?». El silencio que siguió fue roto por los sollozos emocionados de varias personas en el público. Clara subió al escenario, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Puedes llamarme como quieras, mi amor», dijo abrazando a Luca. «Entonces, ¿mamá del corazón?». «Perfecto», susurró ella. James abrazó a los dos y el público estalló en aplausos y gritos de «¡Viva!». En ese momento, Clara supo que el Centro Corazón Abierto había cumplido su misión antes incluso de empezar oficialmente. Había creado una familia. No solo para ella, James y Luca, sino para todos esos niños y familias que finalmente habían encontrado un lugar donde pertenecían. 3 meses después del lanzamiento de la fundación, la vida había encontrado un ritmo perfecto. Clara dividía su tiempo entre el Centro Corazón Abierto, que ya atendía a más de 150 niños, y la carrera de pedagogía, donde se había inscrito para finalmente obtener su diploma oficial. James apoyaba cada paso, orgulloso de la determinación con la que ella enfrentaba las clases nocturnas después de días enteros de trabajo. Lucas se había convertido en el niño más feliz del mundo. Sus crisis eran raras, había hecho amigos en la nueva escuela, y llamaba a Clara mamá Clara con una naturalidad que derretía el corazón de cualquiera que lo presenciara. Una tarde de jueves, Clara estaba en su oficina en la fundación cuando recibió una llamada de James. «Hola, amor. ¿Cómo estás?». «Muy bien. Oye, ¿puedes venir a mi empresa esta noche? Hay algo que quiero mostrarte». «¿En la empresa?». «James, ya casi son las 7. ¿No es un poco tarde?». «Justo por eso. Quiero mostrarte algo cuando esté más tranquilo». Clara frunció el ceño, curiosa. «¿Qué tipo de cosa?». «Sorpresa. Luca ya está conmigo, así que podemos ir directo a casa después». «Está bien, llego en 20 minutos». Cuando Clara llegó al edificio de Scott Tech, el vestíbulo estaba casi vacío, solo con el equipo de seguridad nocturna. James la esperaba en la recepción, con Luca a su lado, ambos con expresiones misteriosas. «Ustedes dos están tramando algo»,
dijo Clara, desconfiada. ¿Nosotros? Jamás, respondió James, tratando de parecer inocente. Mamá Clara, te va a encantar la sorpresa, dijo Luca, casi brincando de emoción. Ahora sí me preocupa de verdad. James tomó su mano y la guió por los pasillos. Clara se sorprendió cuando pasaron los elevadores principales y siguieron por un pasillo lateral que conocía demasiado bien. James, ¿por qué vamos a...? Ya vas a ver. Se detuvieron frente a una puerta que Clara reconoció al instante, la antigua bodega de materiales de limpieza donde guardaba sus cosas cuando trabajaba ahí como señora de la limpieza. James, ¿qué estamos haciendo aquí? Siempre dices que no necesitas títulos, que no te importan las formalidades, dijo, abriendo la puerta. Así que pensé en traerte al lugar donde todo comenzó. Clara entró al cuarto y se quedó sin palabras. El pequeño espacio había sido completamente transformado. Las repisas con productos de limpieza habían dado lugar a cientos de pequeñas luces doradas que creaban una atmósfera mágica. En el centro, una mesa pequeña con 2 sillas, flores frescas y burbujas de jabón flotando suavemente en el aire. Dios mío, James, susurró Clara. Este fue el primer lugar donde salvaste a mi hijo, donde también me salvaste a mí, sin saberlo. Pensé que sería el lugar perfecto para... James se interrumpió cuando la puerta se abrió detrás de ellos. Pero en vez de Luca apareció una figura completamente surrealista. Alguien vestido con un disfraz de burbuja gigante y translúcida, con brazos y piernas saliendo de una esfera inflable plateada. ¡Sorpresa!, gritó la voz apagada de Luca desde dentro del disfraz. Clara estalló en risas. «Luca, ¿qué es eso?» «Soy una burbuja gigante. Papá dijo que la sorpresa tenía que tener burbujas, así que me convertí en una». El disfraz era claramente improvisado. James había conseguido una pelota de ejercicio gigante y de alguna forma hizo aberturas para los brazos y piernas de Luca. El niño apenas podía moverse, tambaleándose de un lado a otro como un pingüino plateado. «Hijo, tú debías salir después», dijo James, tratando de no reír. «Perdón, papá, pero no pude esperar, y además creo que el disfraz se está desinflando». De hecho, la burbuja de Luca se estaba desinflando un poco, lo que lo hacía verse aún más divertido. Clara se rió hasta llorar, apoyándose en la pared para no caer. «James Scott, estás completamente loco». «Loco por ti», respondió él, y Clara notó que había algo diferente en su voz. Fue entonces cuando se dio cuenta. James estaba nervioso, muy nervioso, y tenía una pequeña caja de terciopelo en las manos. «James», comenzó ella, pero él la interrumpió. «Clara, cuando te conocí, estabas sentada en este pasillo, haciendo burbujas de jabón para calmar a un niño en crisis. En ese momento pensé que eras solo una empleada amable haciendo tu trabajo». Se arrodilló en medio del cuarto transformado, con Luca Burbuja tambaleándose detrás. «Pero no eras solo amable, eras revolucionaria. Tomaste a un hombre frío y distante y le enseñaste a amar de nuevo. Tomaste a un niño perdido en su propio dolor y lo trajiste de vuelta a la vida. Tomaste una empresa enfocada solo en ganancias y la convertiste en un lugar que cambia vidas». Clara sintió que las lágrimas empezaban a correr. «Y ahora sé que no quiero pasar ni un solo día de mi vida sin tus burbujas mágicas, sin tus risas demasiado fuertes, sin tu capacidad de transformar cualquier lugar común en el lugar más especial del mundo». James abrió la caja, revelando un anillo con un diamante simple y elegante. «Clara Martins, ¿quieres casarte conmigo? ¿Esta vez oficialmente? Papá, pregúntale si acepto ser el portador de los anillos», gritó Luca desde dentro del disfraz, haciendo que Clara riera entre lágrimas. «Acepto», dijo ella, extendiendo la mano temblorosa. «Acepto casarme contigo, acepto que Luca sea el portador de los anillos, y acepto que nuestra familia sea la más loca y maravillosa del mundo». James puso el anillo en su dedo y se levantó para besarla. El momento romántico fue interrumpido cuando Luca intentó acercarse para un abrazo grupal y terminó tropezando con su disfraz, rodando por el suelo como una bola de boliche plateada. «¡Ayuda!», gritó riendo. «Estoy atrapado en la burbuja». Clara y James corrieron a ayudarlo, tratando de encontrar la cremallera del disfraz mientras Luca seguía rodando y riendo. «Definitivamente esta es la propuesta de matrimonio más rara de la historia», dijo Clara, todavía tratando de desenredar a Luca. «Y tú amaste cada segundo», respondió James. «Sí, completamente». Cuando finalmente lograron liberar a Luca del disfraz, los tres se sentaron en el suelo del pequeño cuarto, riendo y abrazándose. «Mamá Clara», dijo Luca, acurrucándose entre ellos.
¿Ahora sí vas a ser mi mamá de verdad? Ya soy tu mamá de verdad, mi amor. El papel es solo un detalle. Pero va a ser bonito tener el papel también, dijo James. Así es oficial. Clara miró a su alrededor, al lugar donde todo había empezado. Donde había guardado baldes y productos de limpieza, donde había llorado de cansancio tantas veces, donde nunca imaginó que podría encontrar al amor de su vida. ¿Saben qué es gracioso?, dijo ella. Hace un año limpiaba esta sala todos los días, soñando con una vida diferente. ¿Y hoy? Hoy regresaste aquí para comenzar una vida completamente nueva, completó James. Con burbujas, agregó Luca. No se te olviden las burbujas. Nunca se me olvidan las burbujas, prometió Clara, besando la frente del niño. 3 meses después de la propuesta más inusual de la historia, llegó el día de la boda más esperada de la Ciudad de México. Clara había insistido en que la ceremonia fuera en el jardín del Centro Corazón Abierto, rodeada por las niñas, niños y familias que se habían convertido en su verdadera comunidad. El jardín nunca había estado tan bonito. Mercedes había coordinado la decoración con la precisión de una general, pero manteniendo la sencillez que Clara quería. Arreglos de flores silvestres en tonos pastel adornaban sillas de madera clara, y cientos de burbujas flotaban suavemente en el aire, creadas por máquinas discretamente colocadas entre los árboles. «Clara, ¿estás segura de los tenis?», preguntó su madrina de boda, Sofía, la niña de 8 años de la escuela en Iztapalapa que había insistido en asumir esa responsabilidad. «Absolutamente segura», respondió Clara, ajustándose el vestido sencillo de algodón blanco que había elegido. «No me voy a casar fingiendo ser alguien que no soy». Y realmente, los tenis blancos bajo el vestido fluido eran perfectamente Clara Martins. Práctica, auténtica y llena de personalidad. Al otro lado del jardín, James ajustaba por 10ª vez la corbata azul claro que combinaba con el tema burbujas que Luca había insistido en incorporar en todos los detalles. «Papá, estás más nervioso que un gato en feria de perros», observó Luca, impecable en su pequeño smoking, cargando una cesta especial llena de frascos de burbujas en lugar de las tradicionales alianzas. «Es normal estar nerviosa en tu propia boda, hijo». «¿Pero por qué?» «Ya sabes que mamá Clara te ama». «Todos lo saben». James sonrió, notando cómo los niños tienen una forma única de simplificar las cosas más complicadas. Los invitados fueron llegando durante la mañana. Una mezcla ecléctica que reflejaba perfectamente la nueva vida de Clara y James. Empresarios de traje compartían espacio con padres de escuelas públicas. Los niños corrían entre las sillas mientras sus padres conversaban animadamente y hasta la temida Victoria había asistido, sorprendida y emocionada con todo el evento. «Nunca pensé que diría esto», comentó ella con Mercedes, «pero esta mujer fue lo mejor que le pasó a esta familia». Cuando llegó la hora de la ceremonia, todos tomaron su lugar. El juez de paz, un hombre amable que Clara había conocido durante su trabajo voluntario, se colocó bajo un arco de flores que las mismas niñas y niños de la fundación habían ayudado a armar. James tomó su lugar en el altar improvisado, rodeado por un semicírculo de sillas donde unas 80 personas esperaban ansiosas. Observó a la pequeña multitud. Mercedes secándose discretamente las lágrimas con un pañuelo, compañeros de trabajo sonriendo aprobatoriamente, decenas de niños intentando, sin mucho éxito, quedarse quietos. La música comenzó, no la marcha nupcial tradicional, sino una versión suave de Somewhere Over the Rainbow, tocada por un violinista que Luca había elegido porque arcoíris combina con burbujas. Primero apareció Luca, caminando solemne por la alfombra de pétalos y soltando burbujas a cada paso desde su cesta especial. Las niñas y niños en la audiencia soltaron «os» y «as» de admiración, algunos intentando atrapar las burbujas que flotaban hacia ellos. Después llegó Sofía, lanzando pétalos de rosa mezclados con pequeñas burbujas de jabón que ella misma había aprendido a hacer en los últimos meses. Y entonces apareció Clara. Un murmullo de aprobación recorrió la audiencia cuando emergió desde la pequeña marquesina al fondo del jardín. El vestido sencillo ondulaba suavemente con la brisa de la tarde. Su cabello suelto caía sobre los hombros con una corona de flores silvestres. Y sí, llevaba tenis blancos que daban un toque irreverente al conjunto. Pero lo que más impresionó a los invitados fue su sonrisa radiante. Clara caminaba por la alfombra como si flotara, parando para abrazar a niños que se levantaban de sus sillas, saludando a conocidos, claramente en su elemento.
Cuando llegó al altar y encontró la mirada de James, el mundo pareció detenerse un momento. «Estás hermosa», susurró él. «Tú no estás nada mal tampoco», respondió ella, guiñándole un ojo. El juez comenzó la ceremonia con palabras simples y emocionantes sobre el amor que supera barreras, sobre familias que se eligen, sobre la belleza de dos personas que deciden crecer juntas. «James y Clara escribieron sus propios votos», anunció el juez. «James, puedes empezar». James respiró profundo y tomó las manos de Clara. «Clara, hace un año estaba sentada en el frío piso de mármol de mi edificio, haciendo burbujas para calmar a mi hijo. Hoy estás aquí transformando no solo mi vida, sino la vida de cientos de niños. Me enseñaste que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien perfecto para ti». Su voz falló ligeramente. «Prometo apoyarte en todos tus sueños, incluso en los más locos. Prometo compartir contigo no solo los momentos bonitos, sino también los difíciles. Prometo que nuestra casa siempre tendrá frascos de detergente, porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar hacer magia». Clara rió ante las lágrimas que ya comenzaban a caer. «James», empezó ella, con voz clara y firme, «podrías haber elegido a cualquier mujer del mundo. Mujeres elegantes, educadas, con diplomas en la pared y zapatos que combinan con el bolso. Pero elegiste a una limpiadora terca que habla muy fuerte y usa tenis en una boda». Risas se escucharon entre los invitados. «Eso dice todo sobre quién eres realmente. Prometo seguir siendo exactamente quien soy, la mujer de la que te enamoraste. Prometo amar a Luca como si fuera mi propio hijo, porque mi corazón ya lo es. Y prometo que siempre habrá burbujas en nuestra casa, porque toda familia necesita un poco de magia cada día». «¿Las alianzas?», pidió el juez. Luca se acercó con su canasta, pero al intentar tomar los anillos, su mano chocó contra uno de los frascos de burbujas, que se abrió y creó una burbuja gigante que comenzó a flotar hacia el altar. «Ups», dijo Luca, pero todos estaban hipnotizados por la enorme burbuja que bailaba en el aire. La burbuja flotó justo entre Clara y James, reflejando sus imágenes distorsionadas y sonrientes. Por un momento se quedó suspendida allí, como si quisiera bendecir la unión. Luca, entendiendo el momento mágico, levantó la mano y tocó la burbuja con suavidad. ¡Pop! Estalló en una lluvia de pequeñas gotas iridiscentes que cayeron sobre la pareja como confeti. El público estalló en risas y aplausos. Clara y James se miraron y comenzaron a reír también, dándose cuenta de que ese momento imperfectamente perfecto resumía exactamente quiénes eran como familia. Con las alianzas finalmente intercambiadas y los votos pronunciados, el juez hizo el anuncio final. «Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer». Puede besar a la novia. James besó a Clara bajo una lluvia de burbujas que Luca seguía produciendo con entusiasmo, mientras los invitados se levantaban en ovación. Cuando se separaron, Clara miró a su alrededor, a los niños gritando de alegría, a los padres emocionados, a Luca corriendo entre las sillas repartiendo burbujas para todos, y supo que había encontrado mucho más que un esposo. Había encontrado su hogar. No un lugar físico, sino una sensación, la certeza de pertenecer, de ser amada tal como es, de haber encontrado su tribu. «¿Lista para la vida de casada, señora Scott?», preguntó James. «Lista para cualquier cosa, siempre que tenga a ti, a Luca y muchas, muchas burbujas». Y mientras la fiesta comenzaba con risas infantiles y música suave, Clara supo que a veces los finales más felices no vienen de cuentos de hadas imposibles, sino de personas reales que eligen amar de manera extraordinaria. ¿Qué te pareció la historia de Clara y James? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué nota le das de 0 a 10? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todas nuestras historias. Y aprovecha para ver más historias emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.